Venezuela siempre, siempre Venezuela en esta edición. Tenemos una invitada especial, se trata de la periodista venezolana Sebastiana Barráez, muy conocida en los medios de comunicación del país y a nivel internacional. Con ella vamos a estar conversando diversos temas, pero primero le damos la bienvenida. Bienvenida, Sebastiana, bienvenida al programa Venezuela siempre, siempre Venezuela. Hola, Alan. Para mí es un placer, un orgullo estar en este programa y, por supuesto, atento a cualquier cosa que quieras preguntar. Gracias. Bueno, Sebastiana, hay un tema que es ineludible, el tema del referéndum consultivo. Un tema que, por cierto, tú lo has evaluado, lo has analizado y nos lo has presentado como parte de una estrategia. No es el fin en sí mismo, sino parte de una estrategia general del régimen en los próximos meses. ¿Cuál es tu visión? Explícanos un poco este tema. A ver, recordemos que ante la situación política que vive el país, sin duda que el régimen venezolano lo sabía, así como digamos, el resto de los conocedores de la situación del país, sabíamos que la crisis estaba haciendo aguas en el régimen venezolano y que pues se veía como inminente la salida de Nicolás Maduro del poder. Pero esto también lo sabe, por supuesto, el propio gobierno adentro, lo sabe la Fuerza Armada. Y esto puso en alerta a los altos funcionarios, a los altos jerarcas de la revolución bolivariana, que entre parte de las estrategias que tenían era que, por supuesto, las elecciones primarias de la oposición pues resultaron un gran fracaso. Y de hecho, para eso habían utilizado a varios, digamos, de estos allegados al gobierno venezolano que aparecen como opositores para que precisamente pudiesen deslegitimar y declarar un fraude estas elecciones. Resulta que ese fue un cabezazo enorme que se da al gobierno porque no solamente que las elecciones se dieron a pesar de todo lo que el propio Diosdado Cabello venía denunciando, sino que además fue una votación asombrosa que incluso creo que no solamente impresionó a la revolución, sino que a la propia oposición, porque te puedo contar detalles de gente que se organizaron, cómo la gente voluntariamente hizo grupos, participó, hizo de alguna manera cada uno su propia, digamos, como su propio grupo de defensa del voto. Y ejemplo de eso es que a pesar de la gran cantidad de gente que salió de la calle, a pesar de las tormentas que se dieron en gran parte del país y que la lluvia fue inclemente, a pesar de que, bueno, hubo sitios donde las boletas no alcanzaron, las boletas de votación, eh, fíjate, no hubo ningún problema, no hubo ningún herido, no hubo ni siquiera una, digamos, una agarrada de moños de mujeres en celo, nada, o sea, no pasó realmente nada y no participó el Plan República. Y esto le dice muchísimo al país. Entonces, eh, a ver, es eso que ocurrió el 22 de octubre con el triunfo de María Corina Machado, que además fue algo así como indiscutible y además fue reconocido por los otros candidatos que participaron, a excepto, por supuesto, de, creo que nunca lo reconoció, Carlos Prosperi, por una Sí. razón, porque Carlos Prosperi está llegado al gobierno venezolano, sin duda al régimen venezolano, pero el resto de los candidatos sí. Y esto creó un descalabro dentro de la estrategia que traía el régimen venezolano con ya el anuncio del referéndum, con la, digamos, el plan ideado para que las elecciones eh, por lo menos fueran opacadas las elecciones internas de la oposición, pues aparecieran opacadas por el caso del referéndum sobre el Esequibo. ¿Qué ha sucedido? Que este hecho del 22 de octubre, no solamente que el gobierno sabe que necesita que ese referéndum se lleve a cabo de manera exitosa,
sino que además ha sabido habilidosamente alar a aquellos sectores de la oposición cercanos a ellos para que aparezcan respaldando al referéndum, que en el fondo realmente es un reconocimiento al régimen venezolano, es decir, un reconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro. Aquí no hay, Alan, la discusión de la defensa del territorio y la soberanía. Aquí no está en discusión ni siquiera el Esequibo. Aquí a la Fuerza Armada no le está importando montar un escenario bélico que le puede costar incluso la vida a soldados venezolanos, con tal de poder crear una, una excusa que permita finalmente, porque yo creo que esa es la verdadera estrategia, impedir que las elecciones presidenciales se desarrollen el próximo año, porque ellos saben que de aquí al próximo año no va a lograr aumentar la popularidad necesaria el gobierno de Nicolás Maduro. Tengo dos preguntas. La primera va referida a qué tan cerca estaríamos de un escenario bélico, porque todo, o sea, la historia que nos ha demostrado el tema de Argentina con las Malvinas, fíjate que fue la misma estrategia, la misma excusa, la misma búsqueda de mejorar la imagen, la que hicieron los dictadores argentinos. Pero ¿qué tan cerca estamos nosotros de un escenario bélico en esta circunstancia, Sebastián? Ah, ok, bien interesante eso. Fíjate, lo que sucedió con las Malvinas, que digamos que en efecto fue una estrategia para tratar de exacerbar el nacionalismo argentino, es un escenario, digamos, desde el punto de vista de propaganda, similar con lo que está ocurriendo en Venezuela y el Esequibo. Pero realmente, y la diferencia es que aquello de las Malvinas sí era un, una guerra real, sí fue un enfrentamiento real. ¿Por qué? Porque recordemos que en esa época estaba la señora Margaret Thatcher, que fue implacable en ese aspecto, y obviamente los británicos ejercieron la vena imperialista que los acompañaba y reclamaron esa parte que ellos consideraban de su territorio. En este caso no, en este caso lo primero que debemos observar es que los altos funcionarios del gobierno venezolano primero pregonaron el retiro de la Corte, que Venezuela se iba a retirar de la Corte de Justicia. ¿Por qué retirarse de la Corte cuando hay una situación legal donde Venezuela puede argumentar con, digamos, con recurso humano talentoso el reclamo del Esequibo y sustentándose en toda la historia que hay y sin duda lo que ocurrió con el acuerdo este de Ginebra? Ahora, ¿por qué anuncia no? Nos vamos a retirar, es lo primero, a pesar de que la señora Delcy Rodríguez haya acudido y allá desde la puerta de la corte, no, aquí estamos, o sea, a ver, ¿cómo es eso? Pero interesante es que además una de las preguntas hace alusión a, a que la gente apruebe el retiro de la corte. Y tú dices, bueno, ¿por qué? Porque si ese es un escenario donde Venezuela puede pelear sanamente con argumentos razonables para que discutamos y y podamos, digamos, presentar los argumentos que demuestran que el Esequibo es de Venezuela. Y de eso no hay ninguna duda. Pero además, las preguntas del referéndum le dicen a la gente algo así como que usted está de acuerdo en que esta es en que el Esequibo es de Venezuela. Bueno, esto es absurdo. Yo creo que no hay Ah, venezolano que considere que el Esequibo no es de Venezuela. Pero además, y hay una trampa en una de las preguntas, porque pretenden que de alguna manera la gente diga, no, sí, hay que actuar.
de manera agresiva contra los guyaneses, contra el gobierno guyanés, porque está invadiendo el territorio en reclamación. Eh, yo creo que esa es una de las mayores sospechas que uno tiene en relación con el referéndum. ¿Por qué Venezuela le da una patada a lo que tiene, a la discusión sobre el territorio, más allá de que el presidente guyanés se convierta como agresor del gobierno venezolano, es decir, de Venezuela, perdón, del país, cuando pretende también, como gallito de pelea, apropiarse del territorio? Uno lo que realmente pudiese determinar es que aquí hay intereses poderosos por parte de Cuba y su relación con los Guyana, que Claro. históricamente ha sido así. Nosotros le estamos sirviendo a Cuba, o Cuba se pegó para chupar de Venezuela, desde que Hugo Chávez llegó al poder. Pero desde mucho antes, Cuba le había dado la razón a Guyana en relación con la discusión del territorio en reclamación. Ahora, yo no sé tú, pero yo no he visto a Cuba pronunciarse por ninguna parte en relación con este caso. Y No, por, pues, su, y por supuesto que no se va a pronunciar porque Cuba tiene intereses con los guyaneses. Y la gran influencia que Cuba ejerce en Venezuela, pues nosotros tenemos que partir de un hecho. ¿A quién le interesa Cuba? ¿Le interesamos los venezolanos? ¿Le importa el territorio venezolano y los intereses de los venezolanos? ¿O les importa más los intereses de la isla aliado con Guyana? Yo creo que la respuesta es inequívoca. Y a ver, Alan, yo creo que es importante decir, y esto es una advertencia, que sí hay planes, sí hay recursos que se están moviendo en el ejército venezolano para tratar de crear una escaramuza en territorios del Esequibo. Es decir, llevar a los hechos lo que no pretenden hacer por la vía del diálogo y los documentos y el reclamo legal internacional. nosotros hemos hablado aquí en el programa de esa relación de Cuba con Guyana, pero también hemos hablado de el papel tonto que hacemos nosotros apoyando la CARICOM, y la CARICOM totalmente contraria a los intereses de Venezuela, lo ha dicho hasta el hastío. Pero también hablábamos ayer de 18 inversiones chinas en territorio del Esequibo. O sea, Venezuela, sus supuestos aliados no están en este momento prestos a apoyar a Venezuela en esta reclamación. Entonces, a mí me parece cada vez más alocado alocada esa estrategia del gobierno, salvo que la veas como una estrategia interna, una estrategia para lo local. No, a ver, yo creo, Alas, que aquí lo que se está reflejando, y estimada audiencia, es que eh, cuando tú tienes aliados solamente por intereses económicos, cuando esos aliados no les importa realmente Venezuela, cuando esos aliados están jugando su propio esquema, su propio ajedrez, pues nosotros quedamos muy mal parados, porque es el papel que la revolución bolivariana ha hecho con una cantidad de sectores, así como lo ha hecho con China, con Irán, con Rusia, con Cuba, lo ha hecho con la guerrilla colombiana, con los grupos irregulares. Por eso es que yo insisto en que esto no se trata de la defensa del territorio y mucho menos de la soberanía. Aquí se trata sencillamente del interés del régimen bolivariano para que Nicolás Maduro se pueda quedar en el poder, o cualquiera de los jerarcas de la revolución. Es decir, esto es un interés político, y realmente donde no hay interés en defender el territorio, mucho menos el territorio en reclamación del Esequibo. Más allá del tema del Esequibo, ¿tú crees que en este momento eh, Maduro vaya a ser el candidato del sector chavista? A ver,
El problema es que Maduro es el candidato de Cuba. Mm. Y eso es interesante. Fíjate que a pesar de que Diosdado Cabello trata de congraciarse y lo ha intentado de congraciarse con los cubanos, pues los cubanos no van a apostar y no quieren apostar a Diosdado por una razón, porque es que para ellos la pieza segura es Nicolás Maduro. Y yo no veo la verdad en el escenario de los dirigentes con cierto poder dentro del chavismo, alguno que esté tan bien posicionado para los cubanos como Nicolás Maduro. Y yo creo que eso quedó muy claro casi desde el principio, cuando Hugo Chávez escoge a Nicolás Maduro, lo impone y finalmente Chávez terminó muriéndose en las peores condiciones. ¿Entiendes? O sea, el hecho de que le hayan puesto allá un monumentico y le hayan hecho, tú sabes, que la gente haya salido y la lloradita y demás, la verdad es que uno tiene que asumir que Hugo Chávez fue también un instrumento de los cubanos. Y hay una cosa que se me olvidaba mencionar en relación con esto que está ocurriendo con el caso del Esequibo. Fíjese, yo creo que también aquí se impuso una tesis bien interesante porque los iraníes tenían ya relación con Guyana por ese territorio en el Esequibo. ¿Y qué pasó? Bueno, la caída de Tarek El Aissami, que fue impulsada por los Rodríguez en alianza con Diosdado Cabello, pues digamos que le tumba ese escenario que tenían los iraníes y le abre la puerta precisamente a otras fuerzas de poder como China y a otras fuerzas de poder interno dentro de la revolución bolivariana. Eh, por eso es que yo creo que el argumento del referéndum lo saca de la manga de la camisa Jorge Rodríguez sin tener clara precisión. Yo recuerdo clarito cuando él lo anunció y aquello era una locura, era como decirte, bueno, porque es que queremos que la gente nos diga qué hacer, que el pueblo venezolano diga qué hacer. A ver, Alan, yo creo que uno tiene muy claro que lo que un país debe hacer para defender su soberanía y su territorio no depende de que un grupo de personas diga, mire, yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, a mí me gusta o no me gusta. No, porque hay gente que durante años ha tratado el tema, hay gente que tiene perfecto conocimiento de todo lo que implica la reclamación sobre el Esequibo, pero más aún de eso está la Constitución, que es lo más claro en relación con esto, y además el papel que le da a la Fuerza Armada, que es la institución que tiene el monopolio de las armas para la defensa del territorio y la soberanía. Yo he venido repitiendo como una letanía durante las últimas 2 décadas que la Fuerza Armada no está cumpliendo con su función esencial, es decir, con esa que está en la Constitución. Por eso es que el común de los venezolanos no tenemos armas. Por eso es que a nosotros no se nos dan las armas de la República, porque las armas de la República están en manos de las Fuerzas Armadas y ¿para qué se las da la República? Para defender el territorio y la soberanía de manera esencial. Más allá de los altos rangos dentro de la Fuerza Armada Nacional, ¿qué piensa el resto de la Fuerza Armada? ¿Se está haciendo cómplice de esto o hay algún tipo de rechazo frente a esta situación? A ver, es que eh, una de las crisis que tiene la Fuerza Armada es precisamente la ausencia de la tropa, la disminución de la tropa. Y esto qué ha significado? Que nosotros tengamos en los últimos años miles de desertores. Es decir, nosotros tenemos, coloquialmente hablando, tenemos más caciques que indios en la institución armada. Fíjese, ayer veía un documento sobre la estrategia que tiene la Fuerza Armada en relación con Guyana, y me llamaba muchísimo la atención la cantidad de hombres que pretendían ubicar para la zona en reclamación.
Y me llamaba la atención porque la mayoría, la gran mayoría, eran oficiales sin tropa. Y esos oficiales sin tropa, lo que de alguna manera van a ser bultos los oficiales. O sea, yo sé que nosotros tenemos demasiados generales, demasiados coroneles, demasiados mayores y pares de contar, pero la estructura de la Fuerza Armada, y esto es muy importante a la hora de un escenario de guerra, un enfrentamiento bélico, el jefe debe contar con subalternos. Ahora, yo me imagino un grupo de estos militares, generales, tú sabes, moviendo cada uno los soles de un lado a otro. Nosotros tenemos varios generales en jefe, por ejemplo, entonces cada uno con 4 soles y los otros de 3 soles y los otros de 2 soles. Y pare de contar así como que, bueno, ajá, y los que van y los que, porque se supone que está el jefe y otra cosa son los subalternos. Claro. Bueno, yo por eso es que considero que este realmente, la verdad es que no augura nada bien, más allá de que también tengo la convicción de que aquí hay una estrategia oculta entre el gobierno venezolano y el gobierno guyanés. Bueno, finalmente, Sebastiana, este domingo es el referéndum. ¿La gente le sale o no le sale al referéndum? Ah, interesante, fíjese. Em, yo no sé ya cuántos videos, sonidos, mensajes tengo de gente manifestando que obligando a otros a que deben ir, es decir, ejerciendo el poder de quien, desde el ministro, los directores de gabinete, los jefes de institutos, los jefes regionales, hasta incluso el jefe de calle, el jefe de calle del Partido Socialista Unido de Venezuela, enviando mensajes de coacción, de presión, de chantaje, de que si usted no va a recibir la bolsa de CLAP, si usted no va, no va a recibir los bonos, si usted no va, a usted lo sacan del cargo. Entonces, yo siento que aquí hay una cantidad de gente que sin duda va a estar encabezada por los funcionarios públicos, que van a ir que tienen que ir a votar, porque además he visto una cosa curiosa. Por ejemplo, ¿para qué se hizo el simulacro, Alan? El simulacro no se hizo para que la gente aprendiera a votar, aprendiera a colocar no, 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 el simulacro se hizo para poder demostrar las fallas que había en la estructura de la votación. Entonces, ¿qué hicieron? Por ejemplo, ya se dieron cuenta que la gente de repente iba, se tomaba una foto y decía, bueno, aquí estoy en el centro de votación, pero no votaba. Entonces ahora le dijeron, no, 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 usted tiene que ir y tomar la foto adentro. No, usted tiene que ir y registrarse con el punto, lo que llaman el punto rojo. Y en ese sitio, usted tiene que demostrar. Ahora yo me pregunto, digamos los que no tienen la libertad que podemos tener otros y que no dependemos de las dádivas del Estado, del gobierno, que no dependemos del empleo tampoco del gobierno, eh, ¿qué puede hacer una señora que vive de la bolsa de alimentos y qué le dicen si usted no va a votar, no le doy la bolsa de alimentos? O sea, ¿qué puede hacer alguien que le digan, bueno, si usted no va, lo votamos, usted está destituido del cargo? Así que, a ver, para mí va a ser irrelevante realmente la cantidad de gente que vaya a ir o no. Yo creo que hay otro sector importante que también lo he escuchado de personas que reciben la bolsa de CLAP, que tienen un empleo, y me dicen, "Ah, no me importa, no voy". ¿Por qué? Porque, bueno, porque de repente lo que se ganan es un salario que no les da ni para comprar un pollo al mes, que lo que reciben de beneficios es cada 4 meses una bolsa de alimentos que apenas a veces trae harina y arroz y cosas así. Es decir, que también hay como un hastío en la población porque, bueno, porque la gente se cansa de la burla, porque los Claro. pueblos tienen esa manera de actuar.
Aquí no sabemos cómo va a actuar, pero lo que sí yo estoy segura es cómo van a actuar los electores en las elecciones presidenciales, si se llegan a realizar, participe Nicolás Maduro o cualquier otro de la revolución, frente a una candidata de la oposición como María Corina, que ha demostrado que por mucho que a algunos les guste o no, pero que es la que se ha convertido en líder realmente de la oposición en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Ha sido muy interesante hablar contigo, conversar sobre estos temas. Muchísimas gracias por haber estado en el programa Siempre Venezuela. Gracias a ti, Alan, y a tu audiencia. Un abrazo. Un abrazo.